Praxis 2. La oración simple. Una oración es un conjunto de palabras caracterizado porque transmite un sentido completo, es decir, las oraciones constituyen enunciados. Recuerda que un enunciado es la unidad comunicativa mínima, y que se diferencian, enunciados oracionales, los que poseen un verbo, y enunciados no oracionales, por ejemplo, en una conversación, Pedro, sí, aquí, ya te veo. Hay 4 enunciados, 3 de los cuales no son oraciones. La oración, por otro lado, no forma parte de ninguna construcción sintáctica mayor. Así, llegaré tarde es una oración, como lo es creo que llegaré tarde, sin embargo, creo que, no lo es. Además, la oración se emite entre pausas, que en la escritura equivalen a puntos, o signos como los de exclamación o interrogación, lo cual permite su fácil reconocimiento. Como hemos visto, la oración incluye, al menos, un verbo, que a veces tiene forma de perífrasis verbal, o de locución verbal. Una perífrasis verbal está formada por un verbo en forma personal, al que se denomina auxiliar, y que pierde su significado, y un verbo en forma personal, al que se denomina verbo principal. El verbo auxiliar informa sobre la persona, el número, el tiempo. El verbo principal aporta el significado léxico. Así, en las perífrasis tenemos que venir, o vamos a calmarnos, tienes y vamos informan de que el sujeto es una primera persona del plural, en presente. Venir y calmarnos representan la acción, esto es, el significado léxico. Una locución es un conjunto de palabras, que funciona como una sola. Así, podemos encontrar locuciones de distintos tipos, preposicionales, junto a, conjuntivas, para qué, adverbiales, de rodillas, de repente, a ciegas. Son, pues, locuciones verbales los conjuntos de palabras que funcionan unitariamente como un verbo, tener en cuenta, hacer caso, echar de menos, dar a conocer. Las locuciones se caracterizan por ser invariables. Por ejemplo, hacer caso no puede variar al plural, hacer casos, de rodillas no puede ser de rodilla. No obstante, a la hora de analizar las locuciones verbales, se considerará correcto el análisis separado, por ejemplo, hacer como núcleo del predicado y caso como complemento directo. La oración se divide en 2 constituyentes. Son el sujeto, que, en la oración simple, es un SN, y el predicado, siempre un sintagma verbal, como en Pedro, sujeto, llegó ayer, predicado. Esto, claro, ya lo sabías. Pero no olvides que el sujeto y el predicado concuerdan en persona y número, él canta, ellos cantan, etc. Y esto nos servirá para reconocer el sujeto, o al menos su núcleo, concuerda con el verbo. Para hacerlo sencillo, cambiaremos el número verbal, de singular a plural, o a la inversa así, en mi prima llegará mañana, cambiaremos llegará por llegarán, de modo que obtendremos que mi prima es el sujeto. Y no preguntaremos al verbo quién o qué. De este modo, encontraremos fácilmente que el sujeto en la oración a mí me desagrada su ironía, es su ironía, porque, al cambiar desagrada, por el plural desagradan, no se alteran ni a mí ni me, sino solo su ironía, de este modo, a mí me desagradan sus ironías. En ocasiones, el sujeto puede no estar presente, pero existe, como en ayer llegamos muy tarde. En estos casos, hablamos de sujeto omitido o elíptico. En el análisis, deberemos hacer constar cuál es este sujeto omitido. En el ejemplo, la primera persona del plural, o bien nosotros o nosotras. En algunos casos, sin embargo, la oración carece de sujeto. Son las oraciones impersonales. La mayor parte de estas, se enuncia en tercera persona del singular. Podemos distinguir 4 tipos. Primero, las oraciones con verbos meteorológicos,
también llamados de fenómenos naturales o de la naturaleza, llueve, truena, diluvia, y también relampaguea, nieva, chispea, amanece, anochece, graniza. Cuando estos verbos llevan sujeto, generalmente, posee un valor metafórico. Imagina esta situación: estadio de Son Moix, el Mallorca juega contra el Real Madrid, el árbitro ha anulado 3 goles al Mallorca. El público se enfada, y el locutor de la radio dice: al árbitro le llueven los insultos. En esta oración, el sujeto, metafórico, es los insultos. Segundo, con los verbos haber, hacer, ser, bastar con, y sobrar con. Haber en español prácticamente solo funciona como verbo auxiliar, hemos cantado, has de estudiar, o como impersonal, hay mucha gente. Hacer solo es impersonal cuando no puede llevar sujeto, como en hace frío, hace calor. En los demás casos, no es impersonal, por ejemplo, su padre hace pasteles. Ser casi siempre lleva sujeto, salvo en expresiones impersonales como es pronto, es de noche. Bastar y sobrar solo son impersonales con la preposición con, como por ejemplo en me basta con 3, me sobra con 1. El tercer tipo de oraciones impersonales son aquellas en que se impide la presencia del sujeto, como en se vive bien aquí. Basta quitarse para que admita un sujeto, Juan vive bien aquí. Estos 3 tipos llevan el verbo en tercera persona del singular. El cuarto tipo, sin embargo, lleva el verbo en tercera persona del plural. Se emplea cuando se desconoce o se oculta el agente. En el primer caso, sirve como ejemplo llaman a la puerta, frase que empleamos, aunque quien llame sea una sola persona, cuando desconocemos quién llama. En el segundo ejemplo, me han pisado, vamos a imaginar esta situación: estás en el autobús urbano, de pie, está repleto, a tu lado, un individuo de mala catadura, casi 2 metros de alto y más de 1 de espalda, y unos pies que calzan el 54. Notas que te pisa, pero no es el momento de hacerse el valiente, no le vas a decir, me estás pisando, tío, pero tu pie sufre, y dices, bastante alto y bastante claro, me están pisando, para que el gigante retire su pie del tuyo, que ya parece una hamburguesa. Naturalmente, fuera de situación, estas oraciones se pueden analizar como impersonales, o como personales. Me están pisando también puede significar ellos me están pisando.